Ahora sí, un ratito ya. A ver, un ratito. A ver, no sé si logran verme. Ay, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches a todos. Eh, en primer lugar, quiero agradecerle por el tiempo que se dan para poder estar aquí con nosotros. Y asimismo también invitarles que el diplomado el día de hoy inicia. Y son varias sesiones donde vamos a hablar bastante sobre diferentes herramientas de intervención del trabajador social, así como también Licenciada, vamos a no le aprender escuchamos. a ver ahora. Creo que su internet está fallando. Ahora sí. Licenciada, ¿me permite por favor la presentación? Ahora sí, a ver, confírmeme si me escuchan. Sí, sí le escuchamos ahora sí. Ahora Gracias, sí, licenciada. ¿no? Sí. ¿Me permite por favor la presentación ya para dar inicio? Sí, a ver, un momentito. No sé qué pasa con mi red, está inestable y se congeló mi máquina. Cosas técnicas que pasan. Sí, Hace son rato problemas estoy de intentando conectividad. solucionar esto y no me deja. A ver, un momentito. A ver, ahora sí creo. Porque tengo que compartir el PPT y no me permite. A ver, como les decía, queridas colegas, el día de hoy vamos a iniciar al diplomado, vamos a dar inicio al diplomado que veníamos esperando, ¿no? Desde hace tiempo sobre las diferentes intervenciones que venimos haciendo aquí en el área de la salud. Asimismo, manifestarle que, ay, no sé qué pasó. Decirles que dentro de este diplomado vamos a aprender todas las herramientas de intervención del trabajador social, las diferentes actividades como trabajadores sociales que desarrollamos, como también las diversas fichas, herramientas, instrumentos normativos que utilizamos para el ejercicio de nuestra profesión. A ver, ¿dónde está esto de aquí? Hoy ya se fue. Ya creo que ahora sí. Voy a ingresar con el código también de la laptop. A ver un ratito. A ver, un momentito. Todavía no entro un ratito. Estoy intentando conectarme por aquí. Estoy intentando conectarme por la computadora también para Ay, Dios. Está congelada mi máquina. Un momentito, por favor.
Ahora sí, me conectó nada, ¿no? No acepta. Ay, Entonces, no, no acepta. ya. Sí está ingresando un usuario, licenciada. Con mi mismo nombre. Rocío. Ujú. Sí, ¿no? A ver, Ya le di ahora sí. los Ujú, sí, ahora sí. A ver, ¿dónde está? Acá. Ujú. Ok, de aquí, ahora sí. Ujú. Ya, bien. Ya, y esto de aquí que es importante que vea. Ya, ahora sí, voy a hacer la presentación del PPT. ¿Me permite la presentación, por favor, licenciada? Sí, Bien, sí, ahora sí gracias. vamos a dar inicio. Muy buenas noches, estimados participantes. Reciban una cordial bienvenida a nombre de nuestra institución ANDAP. El día de hoy vamos a dar apertura a nuestro diplomado especializado Funciones y elaboración de instrumentos del trabajador social en la atención especializada de salud. El mismo que se va a desarrollar en 7 sesiones en vivo. Esta es la primera sesión. La certificación es por 300 horas académicas. Asimismo, quien va a desarrollar todas las sesiones de este diplomado, estimados participantes, es la licenciada Rocío Doris Villanueva Rivera. Bien, para que esta sesión también se desarrolle de manera activa, dinámica, pueden encender sus cámaras. Aquellos que desean realizar sus preguntas, también lo pueden formularlo en el chat o también pueden alzar la mano, se les va a habilitar el audio cada participante. Recordarles, estimados participantes, que las preguntas que se deben abordar en esta oportunidad debe ser de acuerdo al tema que nuestra ponente va a desarrollar, que es el tema sobre elaboración de instrumentos del trabajador social hospitalario. Estimada licenciada, le damos el pase para dar inicio a esta sesión. Muchas gracias. Ay, muchas gracias, querida amiga. No sé si me puedes dar el compartir pantalla de la segunda sesión que envié con mi Sí, ya nombre, por tiene favor. todos Ah, ya, los ya. accesos, Al segundo, ¿no? y al segundo y al que está hablando también tiene acceso. Sí, por favor. Sí, ya tiene todos los accesos, licenciada, en ambos usuarios. Ay, qué bueno, gracias. A ver, voy a compartir pantalla. A ver, aquí, voy a ver aquí. Ok, ahora sí creo que se puede visualizar. Sí, perfectamente. Ujú. Ok, muy buenas noches, queridos participantes, queridos colegas. El día de hoy vamos a abordar lo que ya indicó nuestra amiga, funciones y elaboración de instrumentos del trabajador social en la atención especializada de la salud. En el diplomado vamos a abordar el día de hoy en el módulo 1, que es la elaboración del instrumento del trabajador social hospitalario. Dentro de las intervenciones que nosotros realizamos como trabajadores sociales, siempre procuramos que iniciar nuestra actividad o nuestro estudio a través de distintas herramientas, como una de ellas, que es la principal que nos permite a nosotros dar inicio a todo este documento, es justamente la ficha social, ¿no? Entonces, para ello vamos a abordar la ficha social. ¿Qué es la ficha social? La ficha social, como pueden visualizar, es una herramienta del trabajador social, exclusivamente del trabajador social, que recopila
toda la información sobre una persona o una familia. Quiere decir que nosotros, cuando estudiamos a una familia, es cuando estudiamos a un individuo, a un paciente, a una persona, a nuestro caso, cada vez que nosotros estudiamos a esa persona, no solo la estudiamos a nivel individual, como lo hacen los psicólogos, quizás los médicos, ¿no? Nuestra labor como trabajadora social y nuestra intervención va netamente exclusivo con la familia. Por eso es que la ficha social no es netamente del paciente también, sino estudia a su entorno y a su familia. Por eso es que la ficha recopila la información del individuo con respecto a su familia, ¿no? Entonces, esta herramienta nos permite a nosotros conocer y analizar la situación de la persona que estamos estudiando respecto a sus relaciones con su familia, con el objetivo de realizar una aproximación diagnóstica y plantear las diferentes intervenciones que nosotros podemos hacer respecto al caso que estamos estudiando, ¿no? Entonces, la primera intervención cuando nosotros tenemos es justamente es analizar y estudiar al individuo como también a su familia, ¿no? Entonces, es una herramienta clave para la intervención profesional para tomar decisiones respecto a la información que nosotros recopilamos y para determinar qué acciones que pueden ser algún tipo de actividades, ya sean algún beneficio social o alguna entrega o de algún beneficio o acceso a algún servicio que el paciente puede tener. Entonces, la ficha social tiene un carácter de confidencialidad. Quiere decir que la ficha social es una herramienta documental que exclusivamente forma parte de la historia clínica del paciente en el área hospitalaria. Quiere decir que la ficha social se adjunta a la historia clínica del paciente. ¿Por qué? Porque ahí es un documento estrictamente confidencial. Entonces, al ser confidencial, necesariamente tiene que ser custodiado por el área de archivos. Sé que he visto y he observado a varias de nuestras colegas que la ficha social lo adjuntan o lo custodian ellas en una carpeta, pero según los estudios no bibliográficos en el área hospitalaria tiene que estar y ser y formar parte de la historia clínica del paciente. ¿Por qué? Porque puede que tal vez algún operador de justicia solicite alguna información y ahí está. Muy aparte de eso, el médico quizás requiere alguna información de su grupo familiar y tiene que estar visible o al acceso del profesional médico quien está estudiando el caso. También puede ser que pase que se pertenezca al programa de TBC y la atención con la familia lo realiza la trabajadora social. Entonces, la enfermera o el neumólogo quien va a hacer el estudio puede hacer seguimiento, ¿no? ¿Qué soporte tiene? ¿Cuál es la red que cuenta el paciente? ¿No? Entonces, eso es importante. Asimismo, también es importante porque nos permite a nosotros identificar, ¿no? La ficha social, ¿cuál es la estructura de la ficha social? La ficha social tiene, ay, ¿qué pasó acá? ¿No pasó? Mm, según yo en la página ya pasé, pero creo que se colgó. Queridos colegas, les voy a pedir que no hagan garabatos en la pantalla, por favor, porque hacen que se congele la máquina. No sé si pueden visualizar. Mm, no, se quedó congelado. Ya, ahora sí, creo que sí. La estructura de la ficha social. ¿Cuál es la estructura de la ficha social? La estructura tiene lo siguiente, ¿no? Ahí podemos ver que tiene, y otra vez se pasó. Eh,
Es que acá hay un spam que está haciendo que me fastidie porque hay varios que están poniendo, no sé si pueden poner admitir a todos para que puedan ingresar, porque me sale rápido en la pantalla admitir o no rechazar. Entonces eso que está, permíteme. Buenas noches, licenciada. Yo lo estoy admitiendo, no te preocupes. Sí, ya, ok. Esta es la estructura de la ficha. La estructura consta de de varios capítulos o partes. Entonces, como en primer lugar tiene los datos del usuario, ¿no? Dentro de ellos identifica todos los datos del usuario, el individuo al quien nosotros estamos estudiando. Por ejemplo, puede estar compuesto su nombre completo, su DNI, su dirección, teléfono, sus teléfonos, su familiar de referencia, ¿no? Entonces, todo es un dato exclusivamente del usuario. Luego viene de los datos sociofamiliar, otros lo dividen, ¿no? La composición familiar. Aquí se recopilan todos los datos de la composición familiar y se analiza la dinámica de la familia, ¿no? Quiénes viven de la misma, en el mismo hogar, quiénes comparten de la misma olla, quiénes aportan a la misma, a la misma canasta básica familiar, quiénes interactúan con el paciente, ¿no? Puede ser sus hijos, su hija o algún otro familiar. Asimismo, también nos permite analizar cuál es la dinámica y la relación que tienen dentro del grupo. Puede que el paciente no tenga mucha comunicación con su papá o con su abuelo, ¿no? Nos permite analizar qué tipo de familia. Es una familia nuclear, una familia monoparental, una familia extensa, una familia diada, ¿no? Entonces ahí vamos identificando. Luego viene la cápita de situación socioeconómica. Aquí en la situación socioeconómica vamos a recopilar información de los ingresos totales al hogar. ¿Quiénes aportan a la canasta básica familiar? ¿Cuánto es el monto con el que aportan? Y como también vamos a determinar y estudiar cuántos son los gastos que tienen como familia. Aquí vamos a utilizar el método de la línea de pobreza, que es el método de ingreso per cápita. De ahí vamos a poder identificar si es pobre, no es pobre o es pobre extremo, ¿no? O puede que esté pasando por una situación de pobreza coyuntural, ¿no? Entonces, eso. También en la situación socioeconómica vamos a poder estudiar cuánto gastan en alimentación, en comida, perdón, en transporte, en salud, en vestimenta, en el área de recreación, ¿no? Entonces, todo eso nos va a permitir estudiar y ver en qué condición está el paciente. También nos va a poder identificar cuál es el nivel de vulnerabilidad o de carencias que tiene este usuario al cual estamos estudiando, ¿no? Asimismo, vamos a poder identificar la condición de habitabilidad, ¿no? ¿Cómo es y cuáles son las características que tiene su vivienda? Se estudia principalmente la condición de la vivienda, si es alquilada, propia, cedida, en qué condición, la tenencia, ¿no? Asimismo, el acceso a servicios básicos, cómo está distribuido su hogar. Esto nos va a poder identificar si vive en situación de hacinamiento o acumulación, o puede que dentro de esos factores nos permite identificar varias situaciones de riesgo que el usuario o el paciente esté atravesando, ¿no? Entonces, asimismo en la condición de educación. En educación nos vamos a poder analizar el nivel de estudios del paciente y su grupo familiar. ¿Cuál es el nivel educativo que tienen, ¿no? Dentro del grupo familiar? Si están cursando algunos estudios y si esos estudios son pagados por el paciente o por quienes es asumido, o como también vamos a poder ver e identificar si el paciente cuenta o no cuenta con algún tipo de estudios superiores, posgrado o no, ¿no? Para ver el nivel educativo. Y luego tenemos el diagnóstico. El diagnóstico, aquí se hace una aproximación diagnóstica para determinar
cuál es la situación en que está pasando o el que está viviendo o está atravesando el paciente, para que en base a eso hacer nuestro plan de intervención, hacer nuestro plan de trabajo, ¿no? Que puede ser a mediano plazo o a corto plazo, dependiendo en el área en donde nosotros estamos, que puede ser en el área de consulta externa, en el área de consulta de emergencia o de hospitalización. Pero normalmente cuando nosotros estamos en consulta externa podemos manejar un poco mejor la situación y el plan de trabajo. ¿Por qué? Porque puede que la intervención requiera de 3, 4 sesiones o 5 sesiones si nosotros programamos la atención con el paciente, cosa que en el área de emergencia no es así. En el área de emergencia es inmediato, ¿no? Entonces el trabajo requiere de una atención de caso, se trabaja bastante con el enfoque de caso inmediatamente, ¿no? Trabajo, investigación, acción, inmediato, ¿no? Porque el paciente no puede estar más de 2 días en el área de emergencia, ¿no? Ni bien estabilizan al paciente, el paciente bien pasa a consulta externa de manera ambulatoria o como también puede pasar al área de hospitalización. Y en el área de hospitalización lo mismo, ¿no? Pasa un periodo de su preoperatorio, se opera y su postoperatorio, cuántos días de reposo y luego a su domicilio para que pueda hacer su reposo en su casa, ¿no? La parte recuperativa. Entonces, todo ese proceso es de acuerdo al área donde nosotros nos encontramos. Ahora vamos a ver algunos ejemplos sobre algunos ejemplos de fichas sociales de 3 hospitales de las cuales voy a compartirles, ¿ya? A ver, voy a compartir la ficha del área de, este es el Seguro Social, este es del INR y esta de acá, esta es del Instituto Nacional de Salud de San Borja, del niño. Ok, este es del Instituto Nacional de San Borja. Ya ver dónde estoy. Aquí, compartir pantalla. Ok, aquí podemos visualizar, queridas colegas, compañeras, este es el modelo de la ficha social del Seguro Social. Esta es la ficha del Seguro Social que en varias oportunidades he tenido. Voy a agrandarlo para que puedan ver. Ahí ya completo. Ok. Aquí podemos visualizar, por ejemplo, la ficha social, a donde pertenece a consulta externa, hospitalización, emergencia, programa de TBC o se está aplicando tal vez en la visita domiciliaria y antes cuando había telesalud o en telesalud, ¿no? Entonces, como pueden ver, aquí ven, datos personales, siempre va todos los datos del paciente o del usuario, ¿no? Luego podemos verificar que vienen los datos laborales, en este caso, ¿no? ¿Dónde trabaja? ¿Por qué es importante? Porque la mayoría de prestaciones de salud en el Seguro Social efectivamente trabaja con personal activo, que, ¿no? Con personal que está en planilla y está trabajando y es necesario nosotros identificar acá dónde trabaja, cuál es su centro de empleo, ¿no? Su centro laboral y su trabajadora social para hacer el seguimiento y el trabajo articulado con ella o él. Luego viene como tercer capítulo el núcleo de convivencia familiar que está compuesto de la siguiente manera, ¿no? Nombre, edad, parentesco, estado civil, grado de instrucción, ocupación y observaciones. ¿Alguna observación que nosotros quisiéramos hacer respecto al caso que estamos estudiando o al integrante del grupo familiar? Luego viene condición de la vivienda. Como podemos ver, viene tenencias, ¿no? Tenencia, qué tipo de vivienda es, si la vivienda está ubicada en una zona urbana residencial, si cuenta con acceso a servicios básicos, ¿no? Cuántas habitaciones tiene, cómo está conformado la vivienda, cuántos dormitorios hay y en esos dormitorios cuántas personas ocupan un dormitorio y una cama para determinar el nivel de situación de hacinamiento. Luego vemos si hay ventilación o no hay ventilación en la vivienda,
si hay crianza de animales menores o no, y ahí categorizamos si la vivienda es adecuada o no es adecuada para determinar si la vivienda es habitable o no es habitable, ¿no? O se encuentra en condición precaria. Luego, en el aspecto económico, podemos identificar acá quiénes son los ingresos, quiénes aportan a la canasta básica familiar, ¿no? Ahí viene, puede ser el paciente, el cónyuge, hijo o tal vez algún otro integrante del grupo familiar en caso de ser familia extensa. Y dentro de ello, cuánto consumen en alimentación, en educación, ¿no? Cuánto de dinero destinan al mes esto. La aproximación para poder identificar cuál es el gasto per cápita, como siempre les he manifestado, es determinar el monto total de lo que nosotros gastamos dividido entre el número de integrantes del grupo familiar. Que pueda que acá en el área total yo pueda poner que sean aproximadamente aquí 2.000 soles, ¿no? Entonces, de 2.000 soles, ¿cuánto voy a gastar? De los 2.000 soles que aportamos, solamente somos una familia nuclear de 5, ¿no? 2.000 soles estoy aportando. De esos 2.000 soles que aporto, tengo que dividir aquí 2.000 soles entre el número total de integrantes. La fórmula para sacar es sumatoria total de ingresos. Ay, no encuentro la fórmula. Ya. Suma, Sumatoria total de ingresos, de gastos, perdón. Gastos dividido entre el número total de integrantes. Número de integrantes. Ya, queridas colegas, entonces, en base a eso, podemos determinar el gasto per cápita. Entonces, ese gasto per cápita nosotros nos va a poder identificar si somos pobres, no pobres o extremos pobres con esa sumatoria. ¿Y de dónde saco si soy pobre o no pobre? ¿Y quién pone el gasto per cápita? El gasto per cápita lo determina el INEI anualmente, conjuntamente con el Ministerio de Economía y Finanzas. Pero ese detalle lo vamos a identificar y lo vamos a trabajar profundamente en el siguiente módulo, que es la evaluación socioeconómica. Ya, queridas colegas. Luego, como otro punto, tenemos el área de la salud familiar, ¿no? Si hay alguna enfermedad en los niños, si hay adultos mayores y si tienen algún problema, ¿no? Luego también problemas de salud. Puede ser en general si hay algún problema, ¿no? Como por ejemplo, no puede tener problemas sociales, como es el consumo de alcohol, maltrato infantil, apoyo familiar inadecuado, ¿no? Entonces, este es el criterio que he considerado en su ficha social, salud. Luego también tenemos las actividades recreativas, ¿no? En qué destina la familia o cuál es la actividad principal que desarrolla dentro del área recreativa, ¿no? Y luego el diagnóstico. Siempre, siempre, siempre en los hospitales se utiliza el diagnóstico a través del código CIE-10. No es como cuando nosotros hacemos la intervención y aplicamos nuestra ficha en otra área, identificamos y podemos redactar, ¿no? Mientras que en el área de la salud, no. En salud, todo se maneja a través del código CIE-10. Luego, ahí tenemos las recomendaciones. ¿Cuál es nuestro planteamiento? Adquisición de audífonos, donación de sangre, donación de prótesis, ¿no? Y vemos, evaluamos. Ahora voy a mostrarles la ficha social del Instituto Nacional de Rehabilitación, por ejemplo. Ellos han planteado lo siguiente, ¿no? Tienen esto de aquí y han podido ver, ¿no? Datos generales, ¿no? Todos los datos generales del individuo que también lo ha determinado es salud, ¿no? Pero aquí es un poquito más específico. ¿Cuándo inició acá, no? ¿Cuándo inició? ¿Cuál es su situación laboral? ¿Cuándo inició al área de hospitalización, no? O al establecimiento, de dónde viene referido,
¿no? Este es en el tema del CIS, ¿no? Entonces más y la situación sociofamiliar, acá viene la composición familiar, cómo está haciendo, cómo es que el nombre completo de la familia, el parentesco, la edad, estado civil, su grado grado de instrucción. Como podemos observar en la composición familiar no hay ningún problema, pero aquí en la parte de observación ya pone, ¿no? Familia extensa, en condición de expansión, aparentemente con afianzamiento de vínculo familiar, podemos decir, ¿no? Tuvo pérdida de dos familiares producto del COVID, ¿no? Entonces acá se hace una narrativa en la parte de observación de la dinámica familiar. En la situación de vivienda también, ¿no? En qué condición es propia, alquilada, ¿no? El material que cuenta la vivienda, si la vivienda es mixta o no es mixta, si cuenta con servicios básicos o no cuenta, ¿no? Y es importante. Y aquí en situación económica, ellos lo han podido desglosar de la siguiente manera, ¿no? ¿Quiénes, cuántos, y si el paciente trabaja o no trabaja, y si dentro del grupo familiar, cuántos aportan y con cuánto, ¿no? ¿Cuál es la cantidad con el que aportan, ¿no? El monto. Luego, los gastos realizados por los servicios. Esos son los criterios que ellos han determinado para hacer la evaluación. Y la observación, ¿no? En la observación, paciente refiere que los ingresos son fluctuantes, ya que hay días que trabaja y días que no, ¿no? Su yerno aporta económicamente en la canasta básica familiar y cubre los gastos de los servicios básicos, ¿no? Entonces, el principal aportante es el yerno, ¿no? Entonces, así. Luego, en situación de salud, podemos identificar qué tipo de seguro tiene. Tiene SIS, es salud, es CTR, o puede tener EPS, ¿no? Y ahí podemos identificar. Luego, antecedentes de la enfermedad, ahí podemos identificar si su hija refiere, Cari, por favor, no hagas travesuras en la pantalla. Si su hija refiere a que su madre se contagió de COVID o no, ¿cuál fue el antecedente familiar? Puede que tal vez haya tenido recibió alguna bala perdida y producto de ello quedó con paraplegia o cuadriplegia. Puede que el paciente haya estado montando bicicleta y se cayó y ya quedó cuadrapléjico, ¿no? O situaciones fortuitas, algún accidente de tránsito o algún accidente común que le dejó en la condición en que está, ¿no? Entonces, eso. O puede que también sea producto de la niñez, algún tipo de retardo, trastorno, síndrome de Down, ¿no? Entonces, esas situaciones. Y luego aquí ponemos también las sugerencias, ¿no? A dónde va derivado el paciente. Luego podemos ver también aquí el formato de la ficha del Instituto Nacional del Niño, de aquí de San Borja, ¿no? Voy a agrandarlo para que puedan visualizar mejor. Ya, a ver, ahora sí creo. Ahí creo, ya, ok. Como pueden observar, aquí las colegas han considerado, ¿no? Dentro de la ficha social, para ser llenada de equipo por recursos humanos, acá viene, ¿no? Fecha de ingresos, eso es del personal, ¿no? Pueden ver, llenar al trabajador, datos personales, ¿no? Sus apellidos, nacionalidad, fecha de nacimiento, todo exclusivamente datos del trabajador. Luego viene estado civil, si es soltero, casado, exclusivamente. En datos familiares, ellos han considerado lo siguiente, ¿no? En el núcleo familiar han puesto cuántos vienen, si tienen parentesco, si es su familia, su esposa, su cónyuge, sus hijos, puede ser la mamá, puede ser su padre o puede ser algún integrante más, ¿no? Como su madre, cuñadas, ¿no? Fecha de nacimiento de las personas, ¿no? Su estado civil y su grado de instrucción y la profesión a las cuales ejerce, si vive o no vive con ellos. Porque puede que viva 3 días y pueda que los otros 4 días trabaje en provincia o puede que trabaje bajo el sistema en las minas también, ¿no? No sé, ¿no? Entonces, ellos han considerado así. Luego, datos de educación, ¿no? ¿Cuáles son el centro educativo donde está? ¿Cuál ha trabajado o no?
datos de la vivienda y de la comunidad, ¿no? Dónde está ubicado, qué tipo de material es su casa, ¿no? Nos ayuda a hacer una aproximación diagnóstica del paciente. Y datos de salud, ¿no? Si tiene alguna enfermedad como diabetes, hipertensión, asma, ¿no? Entonces van viendo su grupo sanguíneo, qué medicamentos toma el- el paciente o no, ¿no? Datos económicos, quiénes aporten, mira, aquí su estructura es un poco más amplia, ¿no? Con cuánto aporta el trabajador, su cónyuge o algún otro integrante más. Y luego en egresos está distribuido, ¿no? En servicios, en mantenimiento, otros aspectos, ¿no? Como es agua, luz, desagüe, medicamentos, ¿no? O algunas pensiones que tienen, ¿no? Y entonces alguna declaración que ellos han considerado esto, ¿no? Entonces podemos identificar, como ya han podido observar, que la ficha está caracterizado de esa manera, ¿no? Entonces tiene esa estructura, que a las finales viene en el último capítulo viene la parte de recomendaciones. Y dentro de recomendaciones, pues nosotros siempre, ¿no? Vemos, ¿no? ¿Por qué viene? ¿Por qué situación se encuentra el paciente, ¿no? Me da un momentito, dice mi batería se apaga. Un minuto, por favor. Ya, ok, ahora sí. Como les decía, uy, ¿qué pasó? Se movió. Mm, Ya, ok, ahora sí. Les decía que dentro de esto, el grupo familiar, trabajamos eso, ¿no? ¿Y cuál es el objetivo de la ficha social? El objetivo justamente es conocer y analizar la situación en que está el paciente. Ahora, vamos a ver, voy a compartir pantalla. Vamos a ver, compartir pantalla. Retomamos acá. Ahora vamos a hablar, después de que nosotros hayamos estudiado y hayamos planteado, por ejemplo, he planteado hacer sesiones de terapia familiar con el paciente. Puede que también voy a hacerle donación de audífono. Y para la donación de audífono necesito, uno, hacer el estudio, que viene el paciente a hacer el estudio. Dos, hacer la entrevista. Voy a plantear hacer la visita domiciliaria, ¿no? Y elaborar el informe social y la entrega del audífono. Entonces, todo ese proceso tengo que registrar. Y tengo que registrar ¿en dónde? Tengo que registrar en la ficha de seguimiento de caso. Entonces, la ficha de seguimiento de caso nos permite a nosotros conocer y evaluar y monitorear la, las actividades que nosotros estamos desarrollando con el paciente, ¿no? O con el usuario. Entonces, quiere decir que que la ficha de seguimiento de caso es una herramienta que nos permite a nosotros utilizar y registrar, monitorear la evolución de una persona respecto al tratamiento, ¿no? Por ejemplo, yo trabajo en un centro de salud mental comunitario, puedo estar haciendo mi intervención ahí. Tengo que tener mi ficha donde me planteé hacer la visita domiciliaria para tal fecha. Me he planteado desarrollar o que la familia necesita, la usuaria necesita un colchón antiescaras. Entonces me planteo búsqueda de donación de
de colchón antiescaras, ¿no? O pueda que también me estoy planteando que la familia busque redes de apoyo para comprar el colchón antiescaras. Entonces, tengo que ver tal fecha, la familia se compromete a tal fecha, ¿no? Entonces, hago mi seguimiento. Veo mi última evolución a tal día, el paciente llamo, comunico, ¿no? Y digo, ok, tal día el señor se iba a no, me permite hacer el seguimiento de todas las actividades que estoy desarrollando con el paciente. Puede también con el grupo familiar, ¿no? Con su red de apoyo familiar. Entonces, nos permite monitorear las actividades planteadas respecto al caso que se está estudiando. La estructura de la ficha de seguimiento de caso es muy simple. Como podemos ver, los datos a identificar el caso. Nombre completo del paciente, fecha de nacimiento, la dirección, fecha de la apertura del caso y los teléfonos, ¿no? ¿Para qué nos permite identificar también esto? Nos permite ver que no sé si ustedes han podido ver, y la ficha de seguimiento de caso también forma parte de la historia clínica. Sé que hay muchas instituciones ahora que ya están aperturando su historia clínica digital, ¿no? Que tienen su base de datos en las cuales ellos están aperturando, ¿no? Como es el caso de salud ya maneja su historia clínica digital, ¿no? Entonces, nos facilita a nosotros ver la última evolución que estamos haciendo, ¿no? Veo en la historia, no, este era lo que me había planteado y sigo, ¿no? Y sigo evolucionando, ¿no? Entonces, mientras que hay hospitales, centros de salud, que están todavía haciendo sus historias clínicas de manera manual, es recomendable implementar la ficha de seguimiento de caso. ¿Para qué? Porque nos permite ver efectivamente cómo va el avance de la intervención o del plan de trabajo que me había planteado, que valga la redundancia, con la familia, ¿no? Puede ser también inclusive búsqueda de donación de sangre, puede ser búsqueda de donación de silla de ruedas, ¿no? Entonces, o que pertenezca al programa del plan de TBC, ¿no? Dentro del plan de TBC me he programado a hacer estudio, hacer el trabajo de visita domiciliaria, hacer la charla de concientización al grupo familiar. Me he planteado hacer la reinserción laboral, hablar con el centro de trabajo del paciente, ¿no? Para identificar y ver en qué situación está, cómo está, si ya le dieron de alta o no, si sus resultados de beca fueron ya negativos y necesita reinserción laboral o puede estar haciendo trabajo remoto, ¿no? Entonces, todo eso tengo que plasmarlo y lo tengo que plasmar en la ficha de seguimiento. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos de la ficha de seguimiento. A ver, les voy a mostrar la ficha de seguimiento. Acá tenemos una ficha de seguimiento de caso, como pueden visualizar. También podemos identificar aquí, ¿no? Entonces, aquí tenemos una ficha de seguimiento de caso del Instituto Nacional de Rehabilitación, Adriana Rebasa Flores. Entonces, aquí tenemos la ficha de seguimiento. Dentro de ellos tiene nombre y apellido, fecha de ingreso, DNI, fecha de nacimiento, dirección, referencia de la vivienda, teléfono, celular de la familia, diagnóstico médico. Entonces, las intervenciones, ¿no? La intervención de evaluación social se realizó de tal fecha, ¿no? Se realiza la coordinación con sus familiares para el envío de ropa limpia y materiales de higiene, ¿no? Entonces, esa actividad se planteó ese día y se desarrolla tal día, ¿no? Luego, el día 27 del 1 del 2021, se realiza la coordinación con la familia, pero igual, ¿no? Que necesita al paciente que envíen ropa limpia, porque el día 25 se les dijo que tienen que traer la ropa limpia y no trajeron la ropa limpia, ¿no? Paciente, diagnóstico
el familiar con el que se hablaba, se coordinaba, no comprendió bien porque tiene sordera, ¿no? Tiene diagnóstico de hipoacusia, ¿no? Entonces, eso fue el gran impedimento, ¿no? Y aparte de eso, que puede que la paciente haya sido adulta mayor y no se haya podido hacer el trabajo tal cual, ¿no? Entonces no entendieron o no trajeron, sus familiares no respondieron, ¿no? Aquí también, pues, si no, se llamó en reiteradas ocasiones al teléfono, ¿no?, del familiar responsable y no tuvimos éxito en la llamada, ¿no? Se envió por WhatsApp los materiales que debió traer o también, ¿no?, se coordina con el familiar para el alta del paciente, ¿no? No, todas las actividades que realizas se desarrolla acá. ¿Para qué? Para que la siguiente colega que viene a hacer la intervención, que puede ser que sea turno noche o que hayan cambiado de turno, pues viene el paciente y realiza, ok, la anterior colega planteó esto y yo le doy seguimiento, le doy continuidad de atención al paciente, ¿no? Entonces el paciente no tiene por qué tener esta ruptura. Luego también tenemos esta ficha de acá. A ver, voy a mostrarles. No sé por qué se dividió, no sé por qué. Bueno, acá tenemos la ficha de seguimiento de salud, que es un poquito más sencillo. Como pueden ver, viene apellidos y nombres y DNI, ¿no? Esta ficha principalmente yo lo utilizo con el personal, con el área de personal. Yo los días lunes llevo el área de bienestar y los otros días estoy en consulta externa. Entonces, en ese sentido, yo utilizo esta ficha para ver qué fecha, qué acciones he realizado, ¿no? Por ejemplo, puedo colocar ahí el día 16 del 2025, 16 de abril del 2025, ¿no? Se llamó a la paciente que tiene absentismo laboral y para programar la visita domiciliaria, ¿no? Luego, la siguiente sesión hago la ficha social, la visita domiciliaria, ¿no? Y retorno de la visita domiciliaria y aquí es lo que tengo que evolucionar también. Aparte de evolucionar la ficha obvia de la visita domiciliaria, tengo que también escribir acá, ¿no? Tal día se efectuó la visita domiciliaria donde se encuentra el paciente o a la trabajadora o colaboradora en compañía de su familiar, ¿no? Bajo el cuidado de tal persona, ¿no? Refiere que va mejorando, está llevando tantas sesiones de terapia física y ha visto cambios en su movimiento, ¿no? De su brazo, de su pie, de su manguito rotador, no sé, ¿no? De la actividad que están haciendo. O puede que también el paciente tenga larga data, ¿no? De descanso médico, ¿no? Que tiene larga data de descansos médicos y se está realizando tal actividad, ¿no? Por ejemplo, puede que no tenga muchas redes familiares, que solamente vive con su esposo y su esposo trabaja, ¿no? Entonces, como trabajadora social, le brindo el soporte y el apoyo. ¿Para qué? Para que la colaboradora pueda acceder, que pueda necesitar tal vez algún examen de Holter, alguna ecografía, y ella no puede gestionar esa, esa cita médica, ¿no? Entonces, como mi labor como trabajadora social es gestionarle la cita para que ella pueda acudir, ¿no? Entonces se busca la cita de Holter, se hace la coordinación y se indica, ¿no? Licenciada tal día tal, en caso de que la paciente o el trabajador no tenga redes. Pero ahora, en el caso de las historias, en el caso de los pacientes que vienen por consulta externa, principalmente ahí se trabaja bastante el área en esa parte, ¿no? Como ya les comenté, ¿no? Que pueden poner, ¿no? Cuando yo trabajaba en el Centro de Salud Mental Comunitario, yo implementé también la ficha de seguimiento y donde se planteaba, ¿no? Se decía, ¿no? El día de hoy se hace visita domiciliaria a la comunidad tal, ¿no? Que vive el paciente, ¿no? Y se efectúa la visita domiciliaria, se encuentra en estas circunstancias la paciente, se necesita la intervención de enfermería para que puedan dar charlas de higiene, ¿no? Uso adecuado de higiene, no sé, ¿no? La intervención que vas a realizar, ¿no? O puedes invitar también al psiquiatra para que puedan hablar con la familia y brindarle el soporte, ¿no? Porque puede que el paciente que tenga esquizofrenia
haya generado algún síndrome en la familia, el tema de agotamiento del cuidador, ¿no? Entonces la charla va a estar dirigido a la familia. Todas esas actividades que vamos desarrollando tenemos que plasmarlo. ¿Para qué? Uno, para que en el caso hipotético, que, por ejemplo, la paciente que venga al centro de salud, que esté yendo al centro de salud mental comunitario y sea víctima de violencia y haya sufrido algún tipo de feminicidio después de sus citas, puede que el operador de justicia solicite, ¿no? La historia clínica del paciente y ahí pueda ver y determinar qué acciones estaba haciendo la trabajadora social respecto a esto y había puesto su ficha de apoyo para que ellos puedan ver quiénes van a ser la búsqueda de redes, ¿no? De su grupo familiar, cuál era su ficha de cuidados que debe tener, ¿no? Que la familia esté pendiente de ella, que no debe ir para acá, ¿no? Su ficha, creo que se denomina la ficha de seguridad, algo así, no me recuerdo ahora el nombre porque fue hace tanto que trabajé ahí. Entonces, eso, ¿no? Entonces, aparte de eso, ¿no? Ver, ellos dentro de este programa, también al centro de salud, siempre llegan las medidas de protección. A nosotros nos notifican que tal paciente tiene tales medidas de protección y debe llevar y debe completar sus sesiones de terapia, ¿no? Entonces la trabajadora social tiene que ver eso, ¿no? Y se notifica, se llama a la usuaria, donde se le invita a recibir las terapias, tal, ¿no? Y ahí no. Puede que la paciente no quiso venir por X motivo, entonces vamos planteando eso, ¿no? Vamos escribiendo al usuario no asiste a su sesión de charla o de taller o de terapia de tal día, ¿no? Entonces vamos planteando. O puede que el psicólogo nos indica y nos haga la interconsulta y nos diga, ¿no? Trabajadora social, se requiere de la trabajadora social para hacer la visita domiciliaria y ya que en reiteradas ocasiones la usuaria no viene a sus terapias y está en abandono. Entonces nosotros acudimos a la familia, hacemos la visita, sensibilizamos a la familia y ver la importancia de que asista a sus terapias, ¿no? Entonces, eso también planteamos. Recuerden que nosotros, nuestra intervención es netamente con el grupo familiar enfocado en el paciente, ¿no? A ver, voy a plantear porque varias me están escribiendo acá. No sé si ahora me escuchan. A ver, ya, ahora sí. Voy a acercarme un poco más al micrófono. ¿La ficha de seguimiento de casos sería lo mismo que la ficha de seguimiento social? Sí, sí, la ficha de seguimiento de casos es lo mismo, ¿no? Ficha de seguimiento de casos, ficha de seguimiento de caso social. Sí, es lo mismo, pero tiene esta estructura, como han podido observar, tienen esa estructura y podemos ver, ¿no? Nos permite a nosotros ver. ¿En qué momento terminamos de registrar nuestras acciones en la ficha de seguimiento? Ustedes saben que un caso se cierra bajo dos términos. Uno, porque el paciente haya fallecido, y dos, porque el profesional de la salud, que es su médico, ya le dio de alta, ¿no? Si su médico tratante le dio de alta en TBC, entonces el equipo también ya le da de alta, ¿no? A menos que recaiga y vuelva, ¿no? Entonces eso. A ver, ¿qué más? Sí, todo paciente debe tener con una ficha de caso. Sí, o sea, la ficha social y la ficha de seguimiento, hay varias herramientas que van en conjunto y que son inseparables. Es así que no, una depende de la otra y todos se nutren a la vez. ¿Por qué? Porque puede que en algún momento algún operador de justicia te solicite una información, informe social de la paciente tal que tiene, haya sido víctima de violencia, de tocamientos indebidos, no sé, ¿no? Y veas, ¿no? Tal día se realizó tal actividad, ¿no? Tal día no asistió, o tal día se asistió, se encontró a tal cosa. Todo lo que usted, porque la memoria es frágil y la ficha de seguimiento es tu memoria plasmada en una herramienta que es la ficha de seguimiento. Lo primero que haces es el estudio de caso a través de la ficha.
Y luego, después de la ficha, viene el seguimiento. Todas las actividades que se desarrollan se tiene que plasmar y se tiene que documentar. Y esa documentación es justamente la ficha, ¿ya? Luego acá dice, ROS. ¿A todos los pacientes se aplica la ficha social o se aplica solo cuando nos derivan por interconsulta? Si es que así fuera el caso. Todo paciente tiene que tener ficha social. ¿Por qué? Porque cuando viene un paciente, viene con una historia clínica y toda historia clínica tiene su ficha. Nuestro instrumento de la ficha social es como la ficha del médico donde viene registrado el peso, la talla, condición, nombre, toda la estructura que tiene cuando aperturan la historia clínica para que el médico diagnostique lo mismo. La enfermera también, ¿no? La enfermera tiene su herramienta de estudio donde dice cuántas vacunas tiene, si ha vacunado o no, qué vacunas le falta, todo eso. La nutricionista igual, ¿no? Cuánto pesa, que esto, que el otro. Tiene un montón de... Cuando va usted a una consulta del nutricionista, el nutricionista te pesa, te talla, te ve tu masa muscular, tu índice de grasa, todo. Te hace un estudio y va registrándolo en su ficha. No sé cómo se llama, creo que es una ficha, asumo yo, ¿no? De los nutricionistas. Lo mismo también el médico, lo mismo también el psicólogo, lo mismo también eh, la enfermera. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a plantearnos hacer una actividad si no hemos estudiado a nuestro paciente? Para estudiar a nuestro paciente, la única herramienta es justamente la ficha social. La ficha social es la columna vertebral de la intervención del trabajador social. Todo parte de ahí. A menos que venga un caso y te diga, señorita, por un casito puntual, vengo por esto. Ah, ok. Pero viene el paciente, te dan en el CIS, ¿no? En el CIS, en los hospitales desde el MINSA, te dan 6 horas por paciente. Tienes 6 horas. De tus 6 horas tienes 6 pacientes y creo que hasta 4 para que puedas hacer tus datos o tus pacientes adicionales, ¿no? Entonces, según la norma del MINSA, tienes 40 minutos para estudiar a tu paciente. Y he sabido que también hay otros hospitales del MINSA que realizan hasta en 2 sesiones la ficha, porque efectivamente el estudio implica varios, porque son, como han podido observar, hasta 4 páginas, 3 páginas, 2 páginas, ¿no? En el caso de salud tiene 3 páginas. En el Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado, allí, por ejemplo, tienen 4 páginas su ficha, ¿no? Entonces, es un montón de encuestas y cansas, agotas a tu paciente. Entonces, normalmente se hacen 2 sesiones. Yo hago en una sesión de 30 minutos con mis pacientes, principalmente pacientes en situación de discapacidad, ¿no? Entonces, sí o sí, todo estudio parte de la ficha social. No puedes hacer eso, es como trabajar a la deriva si no aplicas tu ficha. ¿Cuántas veces se aplica la ficha en un paciente? No, una sola vez. A menos que tu paciente sea continuador, ¿no? Y la ficha hayas hecho de hace 2 años atrás, obvio, ya tienes que aplicar otra ficha, porque ya fue hace 2 años. Aparte de eso, no viene hace 2 años por el mismo servicio, ya va a pasar a otro servicio, que puede que haya venido porque viene por el área de dolor, solo por dolor. Entonces, la intervención va exclusivamente para el área de dolor, pero luego que ese paciente va a pasar al área de rehabilitación física. Entonces, que es otro programa, otro departamento, ahí pasa al área de dolor y ahí le aplican otra ficha. Puede que también venga por un momento por el área de salud mental, ¿no? Entonces, en salud mental le han aplicado la ficha. Pero después pasó buen tiempo y viene por consulta externa porque se va a operar, no sé, de los meñiscos. Entonces le hago la ficha. Pero este paciente también va a pasar a hospitalización. Puede que en hospitalización la profesional considera
que va a aplicarle la ficha. ¿Por qué? Porque mientras esperaba su proceso de operación y se estaba haciendo sus exámenes preoperatorios, pasó un año, ¿no? O un año y medio, no sabemos. Entonces, ahí se hace otra vez la ficha. Dependiendo, si cambian de departamento o de ámbito de trabajo, sí, ¿no? Pero si es, por ejemplo, un centro de salud mental comunitario o un centro de salud, siempre va a ser lo único, ¿no? ¿Por qué? Porque es pequeño el ambiente, la prestación, el nivel de prestación es pequeño, los centros de salud, entonces no requieren, pero sí en el área hospitalaria están divididos, ya en los hospitales de tercer nivel ya están divididos por departamentos, ¿no? El departamento de rehabilitación física que tiene su equipo completo aparte, que puede que tenga el área de hospitalización, ¿no? El área de consulta externa, dentro de consulta externa están ubicados otros profesionales, ¿no? Entonces ahí vamos bien. En caso de salud, los pacientes tienen sus historias clínicas por el sistema ESI, así es. Tipo online, así es. Por eso mismo en medio voy dándole seguimiento del caso. Así es, justamente eso es lo que les decía, ¿no? Salud tiene el sistema de ESI. Y ESI nos facilita bastante para determinar, inclusive, ¿no? Viene la paciente derivada, por ejemplo, he tenido pacientes de Puno que vienen por problemas oncológicos y han venido acá al Instituto Nacional de Cardiovascular, ¿no? También van allí y vienen de Puno, pero nuestra colega de Puno le ha hecho la ficha, le ha hecho el estudio y viene a mi comité, que es el comité de hijo mayor incapacitado. Yo en el comité también le aplico la ficha social. ¿Por qué? Porque viene a mi comité a buscar qué cosa, continuidad de atención, porque ya es hijo mayor incapacitado. Entonces ahí le aplico porque viene a otra área, a otra dependencia. Mientras que en el área oncológica, ahí van viendo, van siguiendo el caso, ¿no? La cola de pacientes por distintas cosas a veces casi siempre no da tiempo. No, la idea es que, por eso te comento, querida colega, la ficha social tienes que aplicar. Bueno, ustedes saben que en el salud solamente tenemos 20 minutos por paciente. Yo normalmente acelero mis consultas, trato de no estar preguntando minuciosamente, por ejemplo, cosas importantes. Composición, eso yo no le voy a preguntar a mi paciente, eso lo saco del sistema de ES y voy copiando y voy rápido y voy preguntándole a mi paciente, ¿no? Cuéntame, señor, ¿cómo está? No sé qué, ¿no? Y la composición familiar. Muchas veces yo mi composición familiar también tengo estrategias de intervención, hago mi genograma. Dentro de la composición familiar hago mi genograma y ya hago esto, hago lo otro, ¿no? Y es más fácil. Luego en la parte de atrás hago mi genograma y ya en base a eso hago mi estudio, ¿no? Porque nosotros en el salud tenemos 2 horas administrativas para poder hacer nuestros trabajos administrativos. Y dentro de eso hago justamente eso, ¿no? Analizo y veo, ¿no? Veo y evoluciona en mi historia clínica. Me ayudo de esa manera. Pero mientras que en el salud, en el MINSA nosotros tenemos 40 minutos, colegas, suficiente para hacer una entrevista, suficiente para hacer tu evolución, ¿no? ¿De cuánto tiempo tiene que actualizar la ficha? Ya, bueno, ya contesté eso. El modelo de riesgo después de riesgo social. Ya, eso lo vamos a ver adelante, ¿ya? De Nancy. Justo vamos a hablar el AFGAR y también la ficha. Bueno, creo que aquí dejo de compartir esto para seguir con el otro tema. A ver. Como pueden ver, ahora vamos a hablar hemos hablado sobre la ficha de seguimiento de caso y ahora nos toca hablar sobre, ay, se congela la máquina. Un momentito. Luego, uy, se congeló. No sé qué pasó. Ya. Ya. Ahora, hablamos también sobre la ficha de seguimiento de caso. Uy, ¿qué pasó acá? No quiero avanzar.
hablamos sobre el AFCAR. ¿Qué es el AFCAR familiar? El AFCAR familiar es un instrumento que nos permite, es una herramienta que nos permite a nosotros utilizar y evaluar la funcionalidad de la familia, ¿no? Ya hemos preguntado en nuestra ficha social cómo está, qué está haciendo, cómo está, ¿no? Y como segunda sesión podemos plantearnos hacer el AFCAR, ¿no? Y esto es una herramienta que nos sirve para analizar cómo se percibe las relaciones dentro del grupo familiar, ¿no? Si hay apoyo, no hay apoyo, si se siente escuchado, no se siente escuchado, ¿no? Si hay compromisos que ellos tienen con el paciente y cómo lo están viendo, ¿no? Consta de 5 preguntas por cada dimensión y tiene 3 respuestas en su mayoría. Voy a dar algunos ejemplos, ¿no? ¿Qué es el AFGAR? El AFGAR significa adaptación, participación, ganancias o crecimiento, afecto y recursos, ¿no? Consta de 5 preguntas por cada dimensión y tiene 3 preguntas. Normalmente es como una encuesta de casi siempre, siempre y algunas veces, ¿no? Entonces, y tiene que tener un puntaje de 10 para determinar y hacer la valoración. Acá envío algunos ejemplos. Por ejemplo, acá en el cuadro número 1, cuestionario para la evaluación de la funcionalidad de la familia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Me satisface la ayuda que recibo de mi familia cuando tengo algún problema o necesidad, ¿no? Esa pregunta le plasmo a mi paciente, ¿no? Y él dice, nunca, a veces, pocas veces, casi siempre. Me siento, o sea, no, me satisface cómo en mi familia hablamos y compartimos nuestros problemas, ¿no? Entonces, siempre, a veces, casi siempre, ¿no? Y vamos viendo la funcionalidad de la familia. ¿Cómo es que el paciente percibe eso, ¿no? Luego, ahora, acá vemos otro ejemplo también. Cuestionar a Afgar de la familia. Aquí viene casi siempre, algunas veces y casi nunca, para determinar, ¿no? Casi siempre es 2 puntos y algunas veces uno, un punto y casi nunca 0, ¿ya? Esa es siempre la lógica que se utiliza. Entonces, estoy contento de pensar que puedo recurrir a mi familia en busca de ayuda cuando algo me preocupa. Él se siente así. Sí, ¿no? Algunas veces, ¿no? Aquí casi siempre, algunas veces, nunca, ¿no? Y ahí vamos viendo la situación de riesgo que tiene, ¿no? Sí puede tener si hay afianzamiento, no hay afianzamiento en el grupo familiar, ¿no? Entonces, estos cuestionarios nos permite ver la adaptación del paciente, la participación de la familia respecto al diagnóstico del paciente, las ganancias que tiene o el crecimiento, la oportunidad que tiene respecto a sus redes que tiene, si hay afecto o no hay afecto, si cuenta con recursos o no cuenta con recursos. Ya, queridas colegas, entonces esto nos permite identificar. Pero, ¿en qué momento aplico esto? Esto aplico en el momento después de hacer mi ficha social. Mi segunda intervención es esto. Pero también hay otra herramienta que es parecida a esta, ya queridas colegas, que es justamente la escala de valoración sociofamiliar, otros le llaman la escala de valoración de Gijón, que es esta de acá. Es una herramienta que se utiliza para evaluar la situación de riesgo social o vulnerabilidad. Se utiliza en el primer nivel de atención. Nos permite identificar y conocer la situación familiar, situación económica, vivienda, relaciones sociales o red de apoyo. ¿Ya? Veamos algunos ejemplos. Ay, ok. Los tengo en PDF. A ver un momentito. La vez pasada he intentado hacer el enlace y no me salió, así que prefiero hacer de la manera antigua. Y compartir pantalla. Creo que es este de acá. Aquí se encuentra. Ok, aquí tenemos. Esta es la escala de valoración, ¿ya? Esta es el riesgo social nos permite a nosotros identificar la escala de valoración sociofamiliar.
Eh, Esta es la población diada. Población mayor de 65 años, se trata de una escala administrada de valoración de riesgo sociofamiliar que consta de 5 ítems, ¿no? Como les comenté, situación familiar, situación económica, vivienda y relaciones sociales, adaptación de red social, punto. Normalmente esta ficha utilizan a veces en emergencia, ¿no? Porque inmediatamente hacen una evaluación si hay escala de riesgo o no para determinar. ¿Por qué? Porque en emergencia no, pocas veces aplican la ficha, porque el paciente está poco tiempo en el área de emergencia, ¿no? Emergencia es estabilizar al paciente y bien se va a hospitalización o bien se va a su casa a recibir la atención por consulta externa, ¿no? Entonces, ese es el protocolo. Emergencia no es tratamiento, es estabilizar al paciente, ¿no? Estabilizar al paciente que se encuentra en situación donde su vida corre riesgo, ¿no? O su vida corre peligro. Entonces, aquí en la situación familiar podemos ver, ¿no? Vive con familia sin dependencia físico, psiquiátrico, uno, ¿no? Puede tener el cónyuge de similar edad, pueden ser adultos mayores, que en su mayoría del grupo de salud, en mi caso, en el hospital donde yo trabajo, en su mayoría la población son adultos mayores, ¿no? Entonces, yo puedo identificar eso, ¿no? Vive con familia o cónyuge, presente algún grado de dependencia, puede ser dependencia económica, dependencia emocional, ¿no? Vive solo y tiene hijos próximos, o puede que también, o sea, viva solo y sus hijos viven en el extranjero también, ¿no? Vive solo y carece de hijos o que viven alejados, que en su mayoría de casos. En mi caso, eso es lo que me pasa. La mayoría de mis pacientes, sus hijos viven en el extranjero, ¿no? Entonces, muchos de los adultos mayores viven solos acá. Luego, situación económica. Más de 1.5 veces de salario mínimo vital. Su salario es de, por ejemplo, el salario mínimo vital creo que ahora está 1.135, ¿no? Y supera eso, supera algo de 1.800 aproximadamente, marco eso, ¿no? Y desde 1.5 veces el salario mínimo vital. Vamos viendo cómo son sus ingresos, ¿no? Puede que el paciente no tenga ingresos o que sea inferior al aporte que está teniendo. Puede también que el paciente sea pensionista o puede que también el paciente, en el caso de salud, ¿no? Hayan recogido o hayan retirado todos sus fondos de la pensión, ¿no? Y entonces, ¿qué hacen? Se quedaron sin pensión y trabajan o dependen de sus familiares o de sus hijos, ¿no? La vivienda es adecuada a su necesidad, cuenta con ascensor, cuenta con escaleras, ¿no? Tienen parantes las escaleras o no, en qué piso vive y si el paciente usa muletas, silla de ruedas o es adulto mayor y vive en el quinto piso y no hay ascensor, ¿no? Entonces, esas situaciones hacen que el paciente se encuentre en riesgo. Si la vivienda no es higiénico, vive en hacinamiento, tiene equipos inadecuados, ¿no? No hay higiene en la casa, el agua no es potable, ¿no? Entonces vamos a identificar eso. Puede que no tenga acceso a servicios básicos como sea, solo tienen agua entubada, que son las zonas rurales, o pueda que también el paciente tenga algún problema de eliminación de excretas, ¿no? Que solo tiene pozo séptico o no tiene nada de eso, ¿no? Entonces evaluamos eso. Luego, en relaciones sociales. Acá podremos identificar las relaciones sociales con el que tiene, si cuenta o no cuenta con amigos, amistades, familiares, ¿no? Si tiene vecinos, no tiene vecinos.
nunca sale de su casa, ¿no? Porque tiene miedo, porque tiene un problema de psicosis, está en su casa, porque tiene autismo, no sale de su casa, está dentro de su casa nada más, tiene miedo tener contacto con la familia, con sus vecinos, ¿no? O no, sí está ahí el adulto mayor, pero nadie va a visitar. No tiene familiares quien le saca a pasear, quien le lleve a recrearse, ¿no? Puede también tener eso. O puede que también el adulto mayor esté yendo a un centro del adulto mayor y ahí recibe, tiene sus redes de amigos, ¿no? Puede también en apoyo de las redes sociales, ¿no? Por ejemplo, con apoyo familiar, cuenta con vecinos, amigos. Hay una ONG del cual él está acudiendo y va a la ONG en ciertas ocasiones a visitarlo, a verlo, ¿no? O no tiene ningún tipo de apoyo, ¿no? Y de acuerdo a eso vamos viendo el puntaje. Y acá abajo, ¿no? Vamos viendo si es que, cuánto es el nivel, ¿no? Si es que llega a un puntaje alto, ¿no? Vamos viendo si el riesgo es alto. Cuanto más puntaje tiene, el riesgo es mucho más alto. Entonces, en base a esto, nosotros podemos identificar y vamos monitoreando nuestra intervención, cómo estamos haciendo, si ha mejorado, no ha mejorado. Hay aspectos que debemos mejorar, hay aspectos que debemos trabajar con el grupo familiar, ver el riesgo, ¿no? Entonces, la ficha nos permite conocer al individuo con su familia y estas herramientas nos permite profundizar nuestra intervención con el paciente. A ver, voy a leer porque antes que se me pase por acá. Medicina, ginecología, pediatría, cada servicio con 15 pacientes, a todos se tiene que resolver. No, colega, como le comento, ¿no? Por ejemplo, si viene tu caso es tu paciente por primera vez, tienes que aplicarle la ficha. O puedes implementar tu escala de riesgo social, ¿no? Tu escala de Gijón para ver, ¿no? ¿Cuál es el trabajo puntual en el que vas a hacer? Cuando viene tu paciente, ¿qué es lo primero que haces? Señora, buen día, ¿en qué le atiendo? ¿En qué le puedo ayudar? ¿No? Y ahí el paciente dice, señorita, necesito tal cosa, en base a lo que viene a consultarte, en base a lo que viene a atenderte. Si viene a pedirte un adicional, no le vas, si viene a pedirte apoyo porque quiere que le ayudes a hacer una atención, le ayudes con una cita adicional porque el paciente viene de provincia, ¿no? Y necesita, no tiene familiares donde quedarse en Lima y viene exclusivamente para atenderle, no le vas a hacer la ficha social porque le vas a hacer, vas a pedirla. Entonces, que implementes la ficha de seguimiento. Entonces, la ficha de seguimiento, el paciente viene tal, 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 ¿no? Y si de acuerdo a eso, ¿no? Vas citándole al paciente, ¿no? Vas evaluando. Puede que en la segunda visita que viene, en la segunda atención médica que va a tener, ahí le cita, señora, no se olvide que tiene que venir, que tiene que regresar al servicio social porque tenemos que estudiar tu caso, ¿no? Y ahí estudias el caso, ¿no? Porque viene puntual, porque ese día tuvo cita el paciente en geriatría, no, perdón, en pediatría, tuvo paciente en cardiopediatría, ¿no? En varios servicios y ya está agotado el paciente, pero también el paciente requiere de neumología porque el paciente se va a operar, porque es un niño y necesita operarse. Entonces viene solamente para pedirte ayuda, para que hables con el médico y para que pueda intersectar, tú puedas apoyarle y hablar con el médico para que le pueda dar el adicional. No, frente a eso, no vas a hacer la ficha social y decirle, señora, para la siguiente, no, es tu criterio profesional respecto a la temática o al tema que estás abordando, a tu caso que estás abordando. La ficha de riesgo se aplica exactamente. La ficha de riesgo está muy interesante. Sí, la ficha de riesgo nos permite a nosotros identificar abandono, nos permite identificar hacinamiento, riesgo social, ¿no? Puede que el paciente esté completamente solo. Puede que el paciente esté completamente solo y no tenga redes de familia. Sí, en vivienda. ¿Alguna estrategia para identificar a un paciente continuador? Ah, ya, un paciente continuador puedes ver en su historia clínica. Ver la historia clínica, ¿no? Ya ha pasado por tu servicio o no. En el caso de los que trabajan o van a trabajar en el sistema de salud, nosotros a través del ESI podemos identificar y ver, ¿no?
es paciente continuador porque ya al servicio ha venido varias veces, pero no contigo, sino con tu otra colega, ¿no? Y la otra colega le ha atendido y le ha hecho ya la ficha y la ha evaluado, ¿no? Entonces continúa su intervención. Porque en plan de intervención dijo seguimiento de caso, hospital, ¿no? Seguimiento de caso, de atención o de hospitalización o de audífono. Puede que la colega le haya pedido todos los requisitos para la donación de audífono, ¿no? Y la siguiente intervención, y como tratamiento, dice, elaborar el informe social para donación. Ya. Entonces, yo, la siguiente, que soy yo, la que voy a hacer la intervención, hago, ¿no? Paciente, se realiza la ficha social, el informe social para donación de audífono y se arma el expediente y se presenta en la dirección. Y como tercera intervención, yo paso a la otra colega, o puede ser yo misma también, ¿no? Dependiendo de con quién saca cita la próxima, donación de entrega de audífono, ¿no? Entonces la colega dice, no, ok, no, ya le dio pase para la entrega de audífono porque ya presentó. Ok, presenta y ahí veo, ¿no? Y la otra colega ya le entrega el audífono y le hace la charla sobre el cuidado que debe tener sobre el audífono, ¿no? Eso. Entonces, estas cuatro herramientas, queridas colegas, nos permite a nosotros ver, identificar y hacer nuestra intervención de manera adecuada, porque veo que muchos de nuestras colegas tenemos incluyéndome yo, ¿no? Antes de de recibir también varias capacitaciones y orientaciones de otras colegas que ya hoy en día son máster, ellas me han ayudado. Yo inclusive cuando yo era recién egresada, solo hacía la ficha social y me plantaba en la ficha social, ¿no? Siempre hacía solo la ficha social y en base a eso hacía mi intervención. Pero ahora, ya con las distintas herramientas que voy viendo y con la experiencia laboral que tengo, ya voy indicándoles también, queridos colegas, es importante nosotros eh, implementar y trabajar esto, porque nos hace que nuestra profesión sea visibilizada, que nuestra profesión tiene herramientas con que trabajar. Y nosotros no trabajamos hoy en día y vamos, hoy día me toca con el paciente, hoy, ¿qué haré con este paciente? No, se me ocurre esto. No, no es así. Un trabajo es estructurado. El trabajo, nuestra intervención es igual que el médico, es estructurado, ¿no? Al médico va el paciente, le dice, señor, tengo dolores tal, 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 y dice, ok, señor, tal día necesito tu ecografía, tómate tus órdenes, estos son tu orden de ecografía, tu orden tal. Luego regresa para diagnosticarle. Ya, viene, le diagnostica y le da su medicación. Luego viene su segundo control y va, dice, ¿cómo le ha ido en su evolución con su tratamiento? No, ok, no hubo adherencia al tratamiento, entonces recomiendo, no sé, operación. Ya, plantea y operación. Lo mismo nosotras, queridas colegas. Nosotras también hacemos el estudio con el informe, con la ficha social, luego hacemos nuestro planteamiento y hacemos nuestro seguimiento del caso. Y vamos viendo el riesgo social como va viendo, ¿no? Ahí tenemos nuestras herramientas, tal sesión te toca aplicar tal cosa, ¿no? Y vas evaluando el riesgo con el que cuenta el paciente y todo eso se va registrando en la historia clínica. Y tu historia clínica te permite hacer seguimiento cada actividad que hace. Puede que tu paciente no le hayas visto hace un año atrás y viene y haces una revisión de la historia clínica y ves qué te habías planteado con él y qué cosa era que quedó pendiente con él. Y entonces, señora, habíamos conversado en tal fecha, en tal día, y nos habíamos planteado en tal cosa, ¿cómo le ha ido respecto al tema? ¿Cómo ha mejorado? ¿Cómo ha ido tal situación? ¿No? Si ha podido ir o no, ya se operó, no se operó, ¿no? Ya adquirió el audífono, o le donaron alguna prótesis, órtesis, ¿qué pasó, no? Entonces, en base a eso, hacer el planteamiento. Y ahora, ¿por qué viene, no? ¿Por qué está regresando a servicio social? ¿Cuál es su necesidad, no? Puede que durante ese tiempo que ya le entregaron el audífono, ejemplo, ¿no? Le entregaron el audífono y se ha descalibrado el audífono. Y viene y dice, señorita, es que ya no escucho bien con el audífono. Y lo que requiere es pasar tal vez por el otorrino o con el especialista para que pueda reparar o mejorar o cambiar las pilas del audífono, ¿no? Entonces, como él no sabe, viene orientación. Entonces, es esa la parte que nosotros nos corresponde, hacer nuestro trabajo de manera ordenada, de acuerdo a nuestras herramientas con las que nosotros venimos trabajando.
A ver, colega, señaló que la escala de valoración sociofamiliar se suele aplicar en atenciones de emergencia, sí, pero la que está mostrando responde más a una población adulta mayor. No, queridos colegas, sí, les voy a mostrar, se encuentra con ficha de riesgo de aparatos. No, cada etapa de vida, estos son modelos, queridas colegas, estos son modelos. Lamentablemente, no lo tengo la ficha de la escala, o sí creo que lo tengo la ficha de escala de salud que la vez pasada les había mostrado. Y son distintos, no siempre es lo mismo, queridas colegas, no siempre es lo mismo. Entonces, ay, no lo tengo acá. Claro, es que esto se construye, las herramientas que nosotros construimos, no es que esto lo vamos a aplicar, estos son ejemplos que yo les doy. Ustedes tienen que plantear de acuerdo a su necesidad de servicio y al nivel donde se encuentran hacer esta escala. Nosotros como red prestacional, nosotros tenemos también nuestro manual, ¿no? Y en la última parte del diplomado, ahí vamos a hablar sobre las herramientas de gestión. Y dentro de las herramientas de gestión está justamente las guías, los protocolos, cómo nosotros vamos a desarrollar, ¿no? Entonces, estos son ejemplos y ustedes tienen que ver, ¿no? Identificar. Ya, queridas colegas, de acuerdo con razón, porque yo siempre buscando, ¿no? Sí, es de acuerdo a ustedes. Ustedes tienen que, y estos instrumentos no lo hace Rocío Villanueva o tal colega, no, se aprueba con una directiva. Cada herramienta de cada institución es aprobado a través de una resolución directoral donde la institución les autoriza a través, ustedes han elaborado con mi equipo de trabajador social y han validado esta herramienta que es importante que ustedes utilicen y entonces ustedes envían este documento al área técnica, al área de calidad, calidad valida estos documentos y visa. Y todo eso se eleva a dirección y dirección autoriza el uso adecuado de estas herramientas. Lo mismo para la ficha, las fichas socioeconómicas, todas las herramientas que nosotros utilizamos, tiene que estar validado por una resolución directoral para que ustedes puedan usarlos. No es que yo traigo esto del Instituto Nacional de Rehabilitación y lo puedo aplicar ahora a salud o lo puedo aplicar a Nouchi. No, cada institución tiene su propia directiva en base a la necesidad en la que ustedes están. Lo mismo va a pasar también en un centro de salud mental comunitario. Ustedes como comunitarios tienen una jefatura y esa jefatura responde a una red. Entonces, esa red es la que tiene que dar una resolución directoral aprobando las herramientas con las que ustedes van a trabajar, ¿no? Sé que, por ejemplo, ustedes tienen su manual de los comunitarios. Dentro del manual de los comunitarios solo sale la ficha. Y creo que también la ficha de seguimiento, si no mal recuerdo. Entonces, denle una mirada y si hay herramientas que es importante que ustedes lo puedan implementar, hagan el esfuerzo de juntarse como equipo de trabajadoras sociales, porque eso implica hacer una investigación, un trabajo en equipo como trabajadoras sociales, visibilizarse, que ustedes están para mejorar su servicio. No nos hay que quedar con lo que nos dan, ¿no? Entonces, hay patrones que nos dan a nivel nacional de direcciones, ¿no? Pero hay situaciones puntuales que requieren la intervención nuestra y estas herramientas son necesarias, queridas colegas. Ah, sí, queridas colegas, voy a enviar todos los instrumentos, por supuesto. Así es, querida Rose. Todo instrumento es validada por tu institución, ¿no? Yo recuerdo que cuando trabajaba en un centro de salud, cuando hice mi serum, no había una ficha de valoración, no había una directiva de exoneraciones, ¿no? Entonces, yo ahí conocí la primera vez que era una directiva de exoneraciones, tuve que buscar a mis colegas, ¿no? Ver que
las colegas que ya tienen experiencia en hospitales, ellas me puedan apoyar porque yo esas fechas era junior. Entonces, yo siendo junior tenía mucho que aprender de ellas, ¿no? Entonces, he planteado, ¿no? Y he buscado alternativas de trabajo, me he googleado, he ido a hacer trabajos de biblioteca para ver, revisar cómo hacer estas estructuras, ¿no? Entonces, por eso, queridas colegas, les comparto estas actividades. No es solamente de una trabajadora social. Todas estas herramientas ustedes tienen que aprobarlas y trabajar en equipo. Recuerdo que en el Instituto Nacional de Rehabilitación yo formé parte de construir la directiva de la evaluación de la ficha socioeconómica, del cual ahí aprendí muchísimo de nuestras queridas colegas que han aprendido, que la licenciada Valencia, la más antigua de ahí, ella es la que me ha brindado varias opiniones, ¿no? Entonces, yo les sugiero que como equipo trabajen, ¿no? Depende de cada equipo. Si son 10 trabajadores sociales, hagan lo posible para juntarse las 10 y puedan plantear eso, ¿no? Y hacer su directiva, vean, planteen a su director y que sean reconocidos, porque es un trabajo netamente científico, queridas colegas. A ver, voy a seguir respondiendo. No se olviden que la siguiente sesión vamos a abordar sobre, eh, a ver, creo que tenemos el siguiente taller vamos a abordar, a ver dónde está, elaboración del flujograma de atención todo lo que es flujograma de atención vamos a hablar. Hoy día hemos hablado sobre la ficha. La siguiente sesión vamos a hablar cómo es el flujo de atención en los hospitales, en consulta externa, emergencia y hospitalización, desde que ingresa el paciente hasta que salga, ¿no? Entonces, luego vamos a seguir hablando poco a poco, porque en todo el diplomado vamos a hablar exclusivamente qué hacemos nosotros respecto a las acciones que hacemos como trabajadoras sociales sobre un paciente. Luego, como tercer capítulo, tercer módulo, vamos a hablar sobre la elaboración de formatos de visitas domiciliarias, el informe de la visita. Ahí vamos a hablar algo importante y donde nos vamos a demorar bastante, que es la ficha de clasificación socioeconómica, la ficha de valoración social y el formato de boletas de exoneraciones, que es de injerencia bastante de la población MINSA, de los colegas que trabajan en el MINSA. Y bueno, como ustedes han visto, ¿no? El temario, hay varias actividades que tenemos todavía pendientes. Ya, queridas colegas, entonces en base a eso, creo que ya no tenemos más preguntas, a ver, para poder retirarnos. Y disculpen la bulla, queridas colegas, compañeras, amigas, lo que pasa es que mi vecino decidió festejar hoy día su baby shower. Muy bien, queridas colegas, en base de que ya no hay más consultas, dudas, inquietudes, me voy a despedir cordialmente de cada uno de ustedes, que disfruten, que pasen muy bien. El día de hoy, por ser Semana Santa, asumo que solo ingresaron 87 participantes, pero normalmente en otros días académicos siempre estamos con 180, 120, 160 participantes, ¿no? Bueno, me despido cordialmente, cuídense bastante, ya nos estaremos viendo en la siguiente clase. Hasta luego. Buenas noches, licenciada. Estuvo muy bonito las clases. em, a todos los participantes, decirle, ¿no? Si en caso deseen el diplomado, nos pueden escribir a este número. Nuestros números de las asesoras de venta son esos números. El primer número es la señorita Stephanie. El segundo es de la coordinadora de ANDAP. Los materiales de todas las clases del día de hoy se va a subir el día lunes. Los materiales, el video lo van a encontrar en su aula virtual para que lo vuelvan a visualizar. Em, los que deseen el diplomado, nos pueden escribir a esos números para que puedan
adquirir el diplomado. El diplomado va a constar de 7 sesiones. La asistencia estimada, ya lo hemos tomado una captura. Como las clases se están grabando, este, incluso también al momento de poder ver en el aula virtual el video grabado, también se va a poner un check que han asistido a las clases. En ese aspecto no se preocupen. Las clases son los días viernes a las 8 p.m., son todos los viernes a las 8 p.m., van a ser 7 viernes. La licenciada, y quizás un poquito más va a abordar, la licenciada nos va a informar. Buenas noches con todos, lo voy a finalizar las clases. Cualquier cosa nos escriben a nuestro número, lo voy a volver a dejar para que puedan escribirnos. Chao, chao a todos, cuídense.